Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar. Bienvenidos a Biblia Libre Prédicas, el espacio que tenemos para predicar la palabra de Dios, anunciar buenas nuevas de salvación y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Damos una bienvenida a todas las personas que a esta hora nos acompañan. En este mismo momento, aunque estoy aquí transmitiendo, también estoy en la Argentina compartiendo la palabra de Dios con muchos de ustedes. Así que gracias por acompañarnos. Quiero pedirle que nos acompañe en oración y comencemos en el día de hoy dándole gracias al Señor. Comparta este video por todas sus redes sociales para que más personas escuchen la palabra de Dios y continuamos nuestro estudio del libro del Apocalipsis. Amado Señor, Rey de gloria, de poder y de majestad, toda la gloria, la honra y la alabanza son para ti. Te damos gracias, Señor, por la misericordia que has tenido para con nosotros y por permitirnos compartir este tiempo con nuestros amados hermanos. Te pedimos, Señor, que nos hables, que nos enseñes, que nos ilustres y que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestro ser, de nuestra mente y nuestro corazón, para poderla practicar, Señor, para poderla vivir, para ser testimonio vivo de tu obra en nuestra vida. Muchas gracias, Señor, por lo que nos permites en el día de hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos. Analizábamos la clase anterior como el capítulo 12 del libro de Apocalipsis nos habla de la mujer y el dragón y cómo esta mujer es el pueblo del Señor. La mujer no es María, la mujer no es Israel solamente, la mujer es todo el pueblo del Señor. María en el sentido de que María es la madre del Señor, pero también es pueblo del Señor. Israel en el sentido de que Israel en el Antiguo Testamento es tomada como la esposa del Señor, pero ahora en el Nuevo Testamento es la iglesia, la esposa del Señor. Es decir, esta mujer es todo el pueblo del Señor, su esposa, la iglesia del Antiguo Testamento y la iglesia del Nuevo Testamento. Todos juntos somos esa mujer perseguida por el dragón. Vimos que el dragón la persiguió. Esta mujer fue traída de Egipto, que dio a luz un niño y que ese niño fue glorificado y llevado a lo alto. Ahí habíamos quedado y estamos hablando de que ese niño no se quedó hecho un niño, sino que creció y fue glorificado y nos está hablando del Señor Jesucristo y nos está hablando de su entronización. Alrededor de ese tema, entonces el capítulo 12 continúa, mi hermano querido, y vamos a ver 4 títulos fundamentales. Título número 1, la batalla celestial. Primera cosa que vamos a ver, la batalla celestial. Porque en el momento en el que Cristo es entronizado, parece que comienza, o más bien termina, una batalla que se ha llevado a cabo durante siglos. Tal vez sea una batalla literal o tal vez no. Tal vez simplemente sea un tipo para entender que ahí se terminó todo el asunto. Vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios ahí en Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Tenga mucho cuidado y ponga mucha atención con cada detalle de este texto. No prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Como dice que estaban en el cielo y que tenían un lugar en el cielo, pues algunos hermanos en Cristo piensan que esto nos está hablando de la caída de Satanás, del momento en el que Satanás se rebeló ante Dios y fue lanzado del cielo. Porque interpretan algunos textos de Isaías y de Ezequiel como textos que hablan de la caída de Satanás. Y aunque pudiesen esos textos en algún sentido hablarnos de eso, realmente esos textos nos están hablando de otra cosa, de otros reyes, de otros personajes. Sin embargo, al analizar en el contexto de Apocalipsis 12, lo que vemos es que el hijo de la mujer ya ha sido entronizado, ha ascendido, y por lo tanto, esta gran guerra, esta gran batalla, es el triunfo final sobre las fuerzas del enemigo. Miremos cómo esta batalla no es una batalla en el comienzo de la historia, sino cómo esta batalla es la batalla final tras el triunfo de Cristo con su resurrección y ascensión. Vamos a mirar cómo esta no es la batalla de la caída de Satanás, sino que esto es después de la ascensión de Cristo. Primero miramos que aparece Miguel Arcángel. Miguel Arcángel aparece también en Daniel 10:13, 20, 21, 12:1 y Judas 1:9. La Biblia nos dice que el arcángel Miguel disputó con Satanás el cuerpo de Moisés. La batalla ha estado continua en la historia entre Miguel Arcángel y Satanás. ¿Por qué?
Porque esto no son fuerzas parejas. No es Jesús el que lucha en contra del diablo. Jesús ya venció al diablo. El diablo jamás tuvo la más mínima oportunidad en contra de Jesús. Nunca. Así que lo que aparece en la Biblia es el pleito entre dos ángeles. Por un lado Satanás y por el otro Miguel. Esa es la lucha que vamos a ver constantemente. Y esa es la lucha, la guerra, la batalla que nos narra Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Una pelea entre el arcángel y el dragón. Ahora, Satanás hasta ese momento tenía acceso a la presencia de Dios Padre. Sí, señores. Y no es de extrañar. La Biblia nos muestra que así era. Su misión era estar delante de la presencia del Padre para acusarnos de pecado, para decir que nosotros somos pecadores, para señalarlos. Mira tu ley, mira lo que dice la ley, mira ese pueblo. Así como muchas veces nos muestra la palabra de Dios, específicamente en Job capítulo 1, verso 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Como nos podemos dar cuenta en Job 1:6, Satanás vino con los hijos de Dios. Satanás tenía acceso. Y entonces, no que se había revelado con una tercera parte de los ángeles. Ya vimos la vez pasada lo que podría significar eso de una tercera parte de las estrellas. Pero el hecho de que Satanás se revelara no necesariamente implica que fue desterrado del cielo, por así decirlo. No necesariamente. Los textos que usan como base para eso en Isaías y en Ezequiel son bastante oscuros. De hecho, nuestros hermanos dispensacionalistas usan Isaías 14 para decir que fue echado a la tierra y que cayó a la tierra. ¿Pero cuál tierra? ¿En qué momento? Satanás tuvo que haberse revelado antes de la caída de Adán y Eva. ¿En qué momento pasó todo eso? ¿Me hago entender? Lo más posible es que esa rebelión, la cual la Biblia no nos da mucho detalle, haya acontecido, pero aún así, por el pecado del hombre, Satanás aún podía estar allí acusándonos, como lo está haciendo aquí con Job, acusándolo. Es que él parece un siervo tuyo, pero porque tú le has dado muchas cosas, está lleno de bendiciones, está lleno de cosas, así como te va a llevar la contraria. Nunca te va a llevar la contraria, Dios. Eso es lo que hace Satanás, intentar acusarnos. Él es el acusador, eso es lo que significa su nombre literalmente, mi hermano. En Zacarías 3:1 hay otro ejemplo. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Miren que el sumo sacerdote Josué estaba delante del ángel de Jehová, que en el Antiguo Testamento es una referencia a Cristo, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Él es el acusador y ha estado o estaba en la presencia de Dios para acusarnos y señalarlos. Antes de la muerte de Cristo, Jesús mismo le dijo a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Y entonces, ¿qué podemos decir alrededor de esto? Que Satanás tenía acceso a la presencia de Dios. El hecho de que alguien tenga acceso a la presencia de Dios no implica que sea aprobado por Dios. Hay muchas personas que entran a la iglesia y podemos decir están en la presencia de Dios. Incluso se puede decir que experimentan cosas maravillosas o increíbles, pero eso no quiere decir que estén conforme a la voluntad de Dios, ni siquiera Satanás mismo, no a su voluntad preceptiva. Entonces lo que Apocalipsis nos está diciendo es que con el triunfo de Jesucristo y su entronización, Satanás es echado fuera, literalmente. Después de la entronización celestial, ya Satanás no puede acusarnos de nada. ¿Por qué? Porque nosotros somos inocentes gracias a que Jesucristo pagó por nuestros pecados en la cruz. Así que en ese momento ya no hay razón alguna para que Satanás esté allí y pueda entrar en la presencia del Señor. El diablo es echado fuera. No puede acusarnos el diablo. Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. El diablo pudo acusar a Job.
Pudo acusar a Josué por su pecado, pero no puede acusarnos a nosotros. ¿Porque somos más buenos que ellos? No, porque Jesucristo ya pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados y ya el Señor Dios Padre nos mira a través de la obra redentora en la cruz y nos ve justos, nos ve buenos, no porque lo seamos, sino porque Cristo pagó por nuestro pecado. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿cómo podemos justificar esto más profundamente? Y es que después de la resurrección de Cristo, Cristo fue colocado por encima de todo principado, de toda potestad. No hay un poder por encima de Cristo. Bueno, Él en su deidad siempre estuvo por encima de todas las cosas. Sí. Pero ahora, habiendo encarnado, ahora siendo un ser humano plenamente y también plenamente Dios, ahora es entronizado como rey del universo. Él ya era rey del universo como Dios, pero ahora es también hombre. Ahora es hombre. Su reino ya fue inaugurado y pronto será consumado. En Efesios 1:21 dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Note el lenguaje. No solamente en este siglo, sino en el venidero. Cada vez que vemos en la Biblia se habla históricamente de dos siglos, el siglo presente y el siglo por venir, este siglo y el venidero. No nos habla de 3 o 4 dispensaciones, no nos habla de este siglo, el milenio y el siglo venidero, no, simplemente dice este siglo y el siglo venidero, todo el tiempo, este siglo y el siglo venidero. Este siglo es el ahora, obviamente, y él ya es rey ahora, ya fue entronizado sobre todo principado de autoridad, ya tiene poder y señorío, hoy, ya, ahora. Hay personas, hermanos en Cristo, que creen que aún el reino no ha comenzado, que el reino comenzará hasta el milenio. Nosotros creemos lo mismo, el reino comenzó en el milenio, pero tenemos otra percepción de lo que es el milenio. Ya llegaré ahí. Por ahora lo que les digo es, ya él reina, ya él reina. Y aunque no reina de facto en la tierra, aunque su reino no ha sido consumado, su reino ya ha sido inaugurado. Y Satanás ya no tiene acceso y ya no somos acusados y fue echado fuera de la presencia del Señor. Pero él seguirá reinando en el siglo venidero cuando ya se ha destruido Satanás. Ahora sigamos viendo. Juan 12:31, mire lo que dice. Ahora, o sea, ya es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Eso lo dijo Jesús estando en la tierra. Ha llegado el juicio de este mundo. El príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Fuera de dónde si sigue aquí atacando en la tierra? ¿Fuera de dónde? Del cielo. Ya no nos puede acusar, ya no nos puede señalar. Jesús estaba hablando de eso. Jesús estaba hablando de lo mismo que Juan está viendo aquí en Apocalipsis 12. Juan 16:11. Y de juicio, hablando del Espíritu Santo. Por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. De nuevo, ¿cómo que el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado? ¿Cómo que ya ha sido juzgado si el juicio final no ha venido? ¿De qué fue juzgado? ¿En dónde fue juzgado? ¿Cuál fue su condena? Bueno, él fue juzgado para lanzarlo de la presencia del Señor a la tierra. Él ya no puede, ya no tiene cómo legalmente estar en la presencia del Señor. No hay forma. No hay forma. Y alguien dirá, ¿cómo Satanás podía estar en la presencia del Señor si nada con pecado se puede presentar en la presencia del Señor? ¿Sí? Sin embargo, lo vemos en el libro de Job entre los hijos de Dios, o sea, los ángeles. Lo vemos acusándolo frente al Señor. ¿Cómo entonces no fue echado desde antes? ¿Qué permitió que él pudiera permanecer ahí? Hay preguntas
que son muy difíciles de contestar porque la Biblia no nos da la suficiente información. Algunos creen que posiblemente el pecado del hombre y la acusación que Satanás hace ante Dios por los hombres es lo que permitió que Satanás permaneciera ahí. Ahora había una razón para estar ahí, señalar el pecado del hombre. Lo cierto es que pese al pecado de Satanás y su maldad, él nunca ha dejado de ser un siervo de Dios. ¿Cómo así? Un momento, por favor. Yo no estoy diciendo que Satanás sea un siervo de Dios en el sentido positivo. No quiero decir que sea alguien bueno o que sea alguien usado bondadosamente por Dios, como podríamos decir de un pastor o un ministro. Digo que Satanás es un siervo de Dios porque todas sus maldades sirven al propósito de Dios. Es que Dios ya sabe cómo va a actuar Satanás en cada circunstancia y todas las cosas que Satanás hace, las hace porque Dios permite que las haga. ¿Me entiende? Satanás no está fuera de los planes de Dios, mi hermano. Nunca lo estuvo. Jamás. Y eso no hace que Dios sea el causante de la maldad. No. Dios decretó que así fuera y lo permitió. Pero Él no lo originó. Todo salió de el corazón, si podemos decirlo así, entre comillas, porque es un espíritu, no tiene un corazón físico, del corazón de la mente de Satanás. Y aún así Dios lo permitió. Por alguna razón que no conocemos por completo. Por esa razón y el no conocerla no puede menguar nuestra fe. Tenemos que seguir confiando en que el Señor permitió las cosas que han sucedido con un propósito y que este plan de salvación era el plan más indicado, que no hay uno mejor. Que eso fue lo que Dios sabía que tenía que suceder. Ahora, en Lucas 10:18, después de que los discípulos van y echan fuera demonios y le dicen a Jesús, hemos echado fuera demonios, Jesús les dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Le está hablando del momento en el que fue expulsado del cielo, como creen algunos hermanos? Yo creo que no. Que en el contexto, lo que ellos están hablando es de cómo fueron y evangelizaron a muchos y liberaron a muchas personas. Así que la obra de Satanás está siendo derrotada. Jesús lo que está diciendo es gracias a la palabra, gracias a la obra redentora, gracias a lo que ellos están haciendo en ese momento, Satanás está perdiendo. Ya lo vi perder. Yo ya sé que va a perder. Lo que ustedes están haciendo es para que él sea expulsado por Miguel cuando yo ascienda a los cielos. Si en un momento el ángel de Jehová, que es una manifestación de la segunda persona de la Trinidad en el Antiguo Testamento, podía estar enfrente de Satanás, en el momento en el que él toma la autoridad y como hombre resucita, él sube a los cielos y ya no puede estar más Satanás ahí y tiene que ser echado fuera, caer como un rayo, lo que la Biblia nos enseña. Entonces, ¿Jesucristo triunfó en la cruz del Calvario? Sí. ¿Y en la resurrección? Sí. ¿Y en la ascensión? A diferencia de lo que algunos amigos de las ciencias bíblicas ahora enseñan. Por ahí estaba escuchando hace poco al maestro Briseño decir que Jesús no triunfó sobre nada en la cruz del Calvario. Que cuando la Biblia dice que triunfó sobre todo principado, potestad y autoridad, está hablando desde los fariseos y está hablando desde los grupos religiosos, según el contexto, pero el contexto visto desde el punto de vista de él. Cuando veo el contexto completo de toda la Biblia, cuando veo Apocalipsis 12 y veo al Hijo de la Mujer entronizado, la guerra celestial y la expulsión inevitable de Satanás, veo que Jesús sí triunfó sobre el enemigo en la cruz del Calvario en su muerte y resurrección. Por eso Mateo 28:18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahí él recibió toda potestad en el cielo y en la tierra. Toda potestad, todo el poder. En segunda instancia, la expulsión del gran dragón. Primero vimos cómo definitivamente el Hijo es entronizado y comienza una guerra celestial, pero luego lo expulsan definitivamente. Verso 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, mejor dicho, para que usted no tenga duda de quién estamos hablando. Literalmente, utiliza
todos los nombres posibles. Ya le da nombre propio. Diablo, Satanás. Satanás y diablo generalmente no son un nombre propio, pero Juan en Apocalipsis nos da a entender que está hablando de la serpiente antigua, es decir, la serpiente que engañó a Eva. Ese es el mismo dragón. Ese es el mismo personaje. En ese sentido, diablo y Satanás toman el carácter de nombre propio, el cual engaña al mundo entero. Está hablando de un ser, un solo ser, y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Mire, es que el proceso de Satanás es muy sencillo. Satanás se revela, por alguna razón Dios permite que siga acusando allí en los cielos hasta que Jesucristo vence en la cruz del Calvario y resucitando. Entonces Jesucristo asciende. Miguel y los ángeles lanzan fuera a Satanás y sus demonios porque ya no pueden estar ahí. ¿Y a dónde caen? A la tierra. Y aquí en la tierra atormentan durante un periodo corto de tiempo y luego serán lanzados al lago de fuego por la eternidad. Esa es la escala descendente de Satanás. Lo que podríamos llamar la historia de Satanás. Aquí identificamos claramente quién es. El gran dragón es Satanás. El gran dragón no es el anticristo. El gran dragón es Satanás literalmente. Diablo y Satanás son dos palabras que en idiomas diferentes significan lo mismo: adversario, oponente, acusador. Ahora, al estar el diablo, Satanás en la tierra, intenta engañar a los hombres y lo logra. No puede engañar a las naciones, pero sí puede engañar a los hombres individualmente. El diablo entonces ha sido atado para engañar a las naciones, pero no a los individuos. Y el evangelio puede ser predicado en todas las naciones. Ya no es como en la antigüedad, antes de que Jesús viniera, que las palabras del Mesías solamente eran escuchadas por el pueblo de Israel. No. Hoy en día, desde la Conchinchina hasta la Patagonia, podemos escuchar la palabra del Señor y predicarla. Así somos más perseguidos en unos lugares que otros, pero hay personas de toda lengua, tribu y nación que reconocen al Señor. En la antigüedad eran muy pocos, solo algunos, los que se volvían y les tocaba volverse judíos para poder entender la revelación del Antiguo Testamento. Pero hoy en día, podemos predicar a toda lengua, tribu y nación. Satanás no puede hacer nada como lo hacía antes para impedirlo. Lo que sí puede hacer es engañar individuos. Eso es lo que está haciendo. Causarle problemas a la iglesia. Ser su oponente. Así que mientras Satanás es arrojado con sus demonios después de la ascensión de Cristo aquí a la tierra, por eso es que Pablo dice que ellos están en las regiones celestes. Por eso es que podemos decir que los demonios están aquí, no están por allá, ni están en el infierno. Hay gente que piensa que el diablo está en el infierno, que el infierno es como la casa del diablo, que es donde el diablo reina. No, el diablo no reina en el infierno, hermano, perdón. El infierno fue hecho para Satanás y sus demonios, pero para condenarlos por la eternidad. Y junto con ellos se van a ir todos los que con ellos están en contra de Cristo. Pero el diablo, mi hermano querido, está aquí. Y hermano, no me asuste, no me diga eso, que salgo corriendo. No, qué miedo. No, los hijos de Dios no tenemos miedo del diablo, hermano. Y ya voy a explicar por qué. No podemos temer al diablo. Entonces, mi hermano, aquí llegamos al tercer punto. La celebración en el cielo. Mientras el diablo está intentando engañar a los individuos aquí en la tierra y causando graves problemas, en el cielo hay una fiesta. Verso 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Esta fiesta es en el cielo. ¿Quién está en el cielo? La iglesia triunfante. Los hermanos en Cristo, los santos que murieron, están en el cielo, están celebrando, están felices, glorificando al Señor. Eso lo hemos visto en Apocalipsis una y otra vez. Recuerde que este ciclo volvió y comenzó y nos volvió a repetir lo mismo, pero ahora lo estamos viendo desde otro enfoque. Ellos están gozosos, felices, contentos, porque el diablo ha sido derrotado por Cristo y por eso lo han podido expulsar de ahí.
porque acusaba a sus hermanos. ¿Cuáles hermanos? Los que están vivos en la tierra. Ahora ya no pueden ser acusados delante del Señor. Así que el diablo baja a perseguirlos. Pero no importa, ellos están felices porque saben que lo importante no es lo que ellos vivan ahí en la tierra, lo importante es que no sean acusados delante del Señor y así obtendrán la vida eterna. A veces nos fijamos tanto en lo que vivimos, en este mundo, en sus deseos, en sus placeres, en sus luchas, en sus sufrimientos, y estamos tan preocupados por no tenerlos, por no vivirlos. Queremos tanto vivir tranquilos, felices, sin inconveniente alguno, y perdemos de vista lo realmente importante. Lo realmente importante es que esta vida es un abrir y cerrar de ojos, mi hermano. Esta vida importa muy poco, la verdad. Lo que realmente importa, mi hermano, es la eternidad con Cristo. Lo que realmente importa, mi hermano, es que seamos salvos. Lo que realmente importa es que no tengamos nada por lo cual ser acusados ante el Señor, que es 3 veces santo. Y eso lo logró Cristo en la cruz. Eso fue lo que Cristo logró al morir por nosotros y pagar por nuestros pecados, que ahora somos inocentes. Eso es lo que ocasiona esta fiesta, esta celebración en el cielo. Están contentos, están felices, porque ya el diablo no puede acusar más a sus hermanos que siguen en la tierra. Alguien podría pensar, pero ¿por qué están felices y ahora van a sufrir? Porque el diablo lo tienen ahí en la tierra, como nosotros lo tenemos aquí ahora, ¿no? Pero no, porque la tierra es nuestro desierto, nuestro peregrinaje, nuestro caminar, pero nuestro objetivo es la tierra prometida, la nueva tierra, el nuevo cielo, que serán uno solo, en el cual habitaremos por la eternidad. Ese es nuestro objetivo. Y sigue diciendo, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Día y noche. ¿Hay día y noche en los cielos? Claro que no. Porque para que haya día y noche, sin duda 24 horas, etcétera, sol, oscuridad, tinieblas. No, es una expresión para hacernos entender que todo el tiempo estaba Satanás haciendo eso ahí. Algo que refuerza de nuevo el hecho de que por alguna razón Dios no había expulsado del todo a Satanás de allá seguía para acusar a los escogidos. Y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y ellos han vencido porque están felices, porque están celebrando. Si ahora los que están en la tierra van a sufrir el ataque directo y la persecución de Satanás, porque Jesucristo ganó la victoria para esos que están en la tierra, para usted y para mí, que somos los que estamos aquí en la tierra. Somos la iglesia militante, la iglesia aquí en la tierra, mi hermano. Pero somos una iglesia vencedora. Usted no es un perdedor. Usted no está esperando a ver si de pronto Satanás le hace daño. Ay, no, sufriendo. Hay gente que se angustia pensando que es que el diablo me va a atacar a mi familia, me va a hacer ya. Ay, diablo mentiroso, eso fue el diablo. Escuchan por allá las ollas que se mueven en la cocina por alguna razón. Ay, diablo mentiroso, te echo fuera. Y hablan más del diablo que de Dios. Mi hermano querido, el cristiano no le debe temer al diablo. El cristiano no tiene por qué tenerle miedo a Satanás, ni hablar más de Satanás que de Dios. Si bien Pablo dice que no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo, eso no quiere decir que le tengamos miedo. O que él sea el centro de nuestra prédica. Hay iglesias donde se centran solamente en Satanás, 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 y el diablo, el diablo, el diablo, el diablo. Y uno dice, pero ¿por qué no hablan de Dios? ¿Que no es una iglesia? ¿O me metí en la iglesia equivocada? Es lo más posible. Mi hermano querido, nosotros hemos vencido porque Cristo ha vencido. La victoria de Cristo, la victoria de Cristo produce el regocijo celestial. El hecho de que Él venciera nos hace a nosotros más que vencedores. Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En todas las cosas. Por eso ese mismo pasaje dice, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades,
ni principados, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque somos más que vencedores. ¿Qué ganó Jesús en la cruz del Calvario y en la resurrección? Nuestra vida eterna. Nuestra vida eterna. ¿No somos unos vencedores comunes? ¿No somos simples vencedores? No, somos más que vencedores. Más ser vencedores muy poquito. ¿Y eso por qué? ¿Por nuestros méritos? ¿Por nuestra capacidad? ¿Porque somos muy espirituales? ¿Porque entendimos el Evangelio? No, porque Cristo lo hizo todo de principio a fin y pagó por nuestra salvación. Y ahora nosotros simplemente disfrutamos del beneficio, del placer, del beneplácito, de las virtudes, de las ventajas del triunfo de Cristo en la cruz del Calvario. Y es que con su sangre lavó nuestras vestiduras. Por eso no nos preocupa el diablo, porque somos más que vencedores. ¿Qué nos puede preocupar en esta tierra? ¿Qué nos puede angustiar? Si por Él tenemos poder sobre toda fuerza del maligno. Mira lo que dice Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Hace un tiempo, unos días, una hermana me escribió, me decía, hermano, estoy angustiado, o angustiada más bien. Hermana, hermano, estoy angustiada. Que en la casa de una vecina, creo que era, o de una sobrina, no estoy seguro, se oyen pasos, cosas caerse, se ven las sillas moverse. Hermano, ¿qué será? Le dije, ¿qué cree? No lo sé. Le dije, hermana, no es posible que sean fantasmas ni cosas por el estilo, porque las personas al morir o van a la presencia del Señor, a su gozo y plenitud, o van a la condenación de una vez. Lucas, capítulo 16. Entonces la única opción, si eso realmente pasa y no es algo sugestivo, no es una sugestión del cerebro, de su imaginación, si esto realmente pasa, lo que es que son demonios. No, hermano, no demonios, no. Sí, demonios. Y el problema es que su temor, su miedo, alimenta a esos demonios para seguir haciendo eso. Pero si estas personas nacen de nuevo y entienden la verdad del Evangelio, entenderán que son más que vencedores, que Jesucristo derrotó a Satanás y a sus demonios y por lo tanto nosotros somos acreedores de esa victoria. Y por la autoridad de Cristo, el diablo tiene que huir. Claro, el texto comienza diciendo, someteos pues a Dios. Si alguien no está sometido a Dios, si alguien no conoce a Cristo, si alguien no se arrepiente de sus pecados, si alguien no vive en santidad, pues el diablo no va a huir de él. Pero si alguien reconoce a Cristo, se somete a Dios y cumple la palabra de Dios, el diablo no puede resistirle. El diablo y sus ángeles, porque muchas veces la gente le echa la culpa al diablo y el diablo no es omnipresente, mi hermano. El diablo no puede estar en más de un lugar al mismo tiempo, así que generalmente son sus demonios. Así que los demonios tienen que huir en el nombre de Jesús. Tienen que salir, tienen que irse, no pueden quedarse ahí. Para nada. Porque el poder, la autoridad y el dominio la tiene Cristo. Y nos concedió a nosotros esa victoria. Por eso la palabra nos enseña a resistir al diablo y él huirá de vosotros. Los demonios tendrán que huir si nosotros estamos pegados a la presencia del Señor. Por eso esta hermana me preguntaba, ¿y entonces qué hay que hacer? ¿Qué puedo hacer para que estas personas no sigan viviendo eso? No, pues lo único que tienen que hacer es creer en Cristo. No se trata de hacerle un exorcismo a la casa, ni de echarle aceite a todos los muebles. No, eso son tonterías, hermano querido. No se trata de eso. Se trata de que cada uno crea fielmente a Jesucristo, tengan comunión con Cristo, vivan en la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios, profundizando en la palabra de Dios. Y eso será suficiente para que el enemigo huya. Yo he estado en lugares que gente dice, aquí asusta. Le dice, no, aquí asusta.
La casa donde yo viví por muchos años, decían eso, aquí asustan. Y a mí nunca me asustaron, hermano, nada. Y cada lugar donde he estado y donde me han dicho que asustan, a mí no me pasa nada. Por una simple razón. No le tengo el más mínimo temor a eso. Si veo ahorita que esta silla se mueve, porque tengo una silla, veo que se mueve mágicamente hacia un lado, en el nombre de Jesús, fuera de aquí, demonios. Pero yo no tengo por qué tenerle miedo a eso. Hace muchos años, cuando llegué a la iglesia, yo tenía 13 años, estaba en un campamento juvenil y por primera vez tuve ese tipo de experiencia. Eh, para resumirle la experiencia, 3 mujeres se levantaron poseídas por un demonio que estaba evidentemente en ese lugar. En la tercera me surgió la curiosidad y yo con tan solo 13 años me levanté con mi mano en los ojos, haciéndome el que oraba, pero yo ni creía en Dios. Y llegué solamente para chismosear a ver qué estaba pasando. Esta mujer endemoniada volteó, me miró directamente a los ojos y sentí un pavor como nunca antes lo había sentido, porque yo no creía en Cristo. Sentí como si alguien me lanzara una pelota a la cara y yo por el acto reflejo cerraba los ojos. A la noche anterior le había dicho a Dios en medio de una insípida oración, si usted de verdad existe, muéstrame algo así raro. Y eso fue lo que pasó al otro día. Qué insolente yo. Cómo poder tentar a Dios. Pero yo era absolutamente ignorante de cualquier cosa de la palabra del Señor. Así que a partir de ahí ya nunca más volví a tener temor. Fue la única vez que tuve temor. Después hemos visto otros casos en la experiencia pastoral, hemos conocido otras circunstancias de personas en medio de estas posesiones demoníacas, como lo llaman algunos. He podido ver cosas raras, pero nunca me dan miedo, hermano, ¿no? O sea, ¿por qué? Si mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Es mayor Cristo. El diablo y sus demonios deben estar muertos de miedo de lo que Cristo pueda hacer por medio nuestro. No nosotros muertos de miedo porque el diablo mueva una silla. Pues, ¿qué me importa? ¿Quiere sentarse? Pues mueva la silla que quiera. Yo igual lo echo fuera en el nombre de Jesús. Es Satanás el que debe estar temblando. Porque nosotros predicamos la palabra y el Espíritu Santo hace la obra. Porque nosotros anunciamos el Evangelio y no nos callamos. Porque ese es nuestro trabajo. ¿Por qué entonces hablar tanto de Satanás? No vale la pena. No perdamos tanto el tiempo. Hablemos más de Cristo, de su gloria, de su obra. Finalmente, el cuarto ítem es comienza la ira del diablo. Como Satanás y sus ángeles fueron lanzados a la tierra después de la resurrección de Cristo y su ascensión a los cielos, entonces Satanás comenzó desde ese momento a perseguir a la iglesia. Lo vimos en el libro de los Hechos, los que están estudiando conmigo el libro de los Hechos en los devocionales, vimos cómo desde el principio comenzó una persecución furiosa en contra de los cristianos. Es Satanás que al ser expulsado de los cielos comenzó inmediatamente a perseguir a la iglesia. Eso dice el verso 12 del capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, que el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ahí comienza la ira del diablo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la diferencia entre la ira de Dios y la ira del diablo? La ira del diablo es la gran tribulación y es la persecución del diablo en contra de la iglesia. El diablo ha descendido con gran ira porque sabe que le queda poco tiempo. Ese es el primer ay de las 7 trompetas. Ahí está el primer ay. Recuerde que este es un ciclo completamente diferente. Recuerde que estamos hablando de 7 ciclos. Aquí comenzamos la clase pasada de este nuevo ciclo. Así que aquí se repite el ay. Y el ay es el atacar del diablo a la iglesia. Y al mundo entero, como siempre, pero específicamente a la iglesia. Quiere destruir a la iglesia. Pero nosotros estamos protegidos por el Señor. Por eso es que las bestias del capítulo 13 surgen una de la tierra y otra del mar. Tierra y mar, pues, la tierra completa el planeta. Aquí es donde fue lanzado Satanás después de la resurrección de Cristo. Entonces, durante un corto tiempo, que es el tiempo del Evangelio, la iglesia será perseguida. Eso es lo que dice la palabra.
persecución en contra de la iglesia. Verso 13, mire lo que dice. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y esto contradice de nuevo la teoría de que esa mujer que había dado a luz al hijo varón era María. No hay evidencia alguna de una persecución específica en contra de María en la historia. No. De hecho, después de la muerte y resurrección de Cristo, hay muy pocas referencias sobre María históricas. Es que en la Biblia prácticamente no vuelve a aparecer para nada. Y en la historia lo único que sabemos o presumimos es que vivió en Éfeso durante muchos años. Pero aquí nos está diciendo algo diferente. Dice que ese dragón, que es Satanás, que es el diablo, comenzó a perseguir a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Nuestros amigos y hermanos dispensacionalistas piensan que aquí está hablando de Israel, que esa mujer es Israel, la que dio a luz al hijo varón. Así que está hablando de una persecución en contra de los judíos que se dará en los 7 años después del arrebatamiento, según ellos. Pero nosotros ya examinamos la clase pasada cómo esa mujer no solamente es el Israel que ha creído en Cristo, sino también la iglesia que ha creído en Cristo. Y ya vimos también en la clase antepasada cómo la iglesia va a estar hasta que venga el día del Señor. Así que aquí simplemente está hablando de la persecución en contra de la iglesia, que es la que da a luz al hijo varón. Sí, porque nosotros predicamos el evangelio. De esa manera Cristo nace en los corazones de las personas cada vez que predicamos. Nosotros tenemos la visión del Señor, la palabra del Señor. Entonces, como el dragón no puede matar al hijo, trata de dañar al hijo por medio de la iglesia. Trata de dañar al hijo atacando a su pueblo. Y eso lo ha intentado hacer toda la vida. Pero la Biblia es clara cuando dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia no será destruida. Habrá momentos en la historia, y los ha habido y los seguirá habiendo, donde aparentemente parezca que la iglesia ha sido derrotada, pero no se confundan. Ya cuando hablamos de los 2 testigos nos dimos cuenta cómo los 2 testigos parecían estar muertos, pero resucitaron, y esos 2 testigos son la iglesia también. Aquí vuelve a hablarnos de la iglesia. Ya hemos visto tantos tipos y sombras de la iglesia. ¿Por qué? Porque son ciclos que se repiten. Primero las 7 iglesias del Apocalipsis. Luego hablamos del templo. ¿Se acuerdan? Luego hablamos de los 144,000. Hablamos de los 2 testigos. Ahora estamos hablando de la mujer. Una y otra vez es la misma historia. La mujer es la iglesia. Y el dragón Satanás hace guerra en contra de la iglesia, pero no la puede destruir. No la puede destruir. Verso 14, parte A. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar. Fíjese cómo aquí el lenguaje es una alusión directa a Éxodo 19:4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. En Éxodo 19:4, el Señor está hablando al pueblo de Israel acerca de cómo Él los tomó de Egipto y los libró de la mano de Faraón y los trajo a sí mismo. Ahora, eso es tipo y sombra de lo que en esta época sucede cuando el diablo ha sido derrotado, pero está persiguiendo a la iglesia y sin embargo el Señor da la salida dándonos al igual alas de águila. Alas de águila para volar tan alto como puedas. ¿Se acuerdan? Alas de águila. El Señor nos ha dado alas de águila. ¿Y eso qué significa? Que la serpiente no puede tocarnos. Aquí cambia el lenguaje, ya no habla de el dragón, aquí habla de la serpiente. Delante de la serpiente al desierto, a su lugar. La iglesia ha sido protegida por el Señor. El Señor nos permite escapar de las acechanzas del diablo y volar por encima de su influencia, de su ataque, de su mordida. ¿Y por qué cambió el lenguaje de dragón a serpiente?
Porque ahora quiere llevarnos a la serpiente antigua. Ahora quiere llevarnos a esa imagen de la serpiente hablándole a Eva, mintiéndole y enseñándole falsa doctrina. Mira lo que sigue en la parte de la palabra de Dios. Parte B, 14b. Donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Todo esto es una referencia al pueblo de Dios. La mujer es la unión entre la iglesia del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Las alas son una referencia a la protección de Dios a su iglesia. Y los tiempos, medios tiempos y un tiempo es una referencia a un periodo de persecución. De nuevo, la fórmula que nos habla del periodo antes de su venida. Y un periodo corto antes de su venida donde la persecución será acentuada. Ese tiempo, medio tiempo y un poco más de tiempo nos está hablando básicamente en el lenguaje apocalíptico de Daniel y nos está diciendo que por un poco de tiempo sufriremos. De nuevo nos está hablando de la gran tribulación. Es otra manera de hablar de lo mismo, hermano. En algún sentido, Apocalipsis se vuelve repetitivo, pero al mismo tiempo los detalles diferenciales nos permiten mirar más profundamente qué es lo que realmente está pasando, ha pasado y pasará. Entonces, es sustentada la iglesia, sostenida, como Elías en el desierto por 3 años y medio también, por cuervos, que no necesariamente eran aves, ya después la hablaremos de eso. Un periodo de tiempo corto, de gran persecución, de gran tribulación, donde la iglesia será protegida por el Señor. Y eso no quiere decir que vayamos a salir vivos de la gran tribulación, o que no vayamos a sufrir, o que no vayamos a ser torturados. No, quiere decir que nos va a proteger. No vamos a ir hacia atrás. No vamos a menguar, no vamos a negarle. Vamos a mantenernos en nuestra fe. Vamos a seguir creyendo hasta el final. Vamos a tener fuerza para enfrentar los momentos más difíciles de la iglesia. Eso significa que Él nos sustenta, que Él nos sostiene. No hay nada que nos diga que la iglesia no va a sufrir o que no vamos a morir por causa del evangelio. No lo hay. Posiblemente tengamos que dar nuestra vida por causa del evangelio. Y aún así, si lo hacemos, es porque Él nos sustentó, nos sostuvo, nos dio fuerza. Sin Él es imposible. En el verso 15 dice, y la serpiente, ya cambió completamente el lenguaje, ahora está hablando de serpiente. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua, como un río, para que fuese arrastrada por el río. Sale de su boca un río. ¿Qué salió de la boca de la serpiente en Edén? Palabras. Ahora sale un río. Así que este debe ser un lenguaje metafórico para referirse a palabras. De la boca del Señor, nos decía Apocalipsis, salió una espada como de fuego. Ahora, ¿qué sale de la boca de la serpiente? Un río que apaga el fuego, el agua. Si bien los ríos tienen diferentes significados tipológicos en el Antiguo Testamento, creo evidentemente que aquí lo que nos está diciendo es que la serpiente va a intentar engañar a la iglesia, al pueblo de Dios, debido a que no puede destruirla porque está protegida por su Señor. Entonces intentará engañarla. Si no puedes contra ella, únete. En pocas palabras, este texto nos está hablando de que la fórmula predilecta de Satanás, la fórmula preferida de Satanás para atacar a la iglesia, no es la persecución física. No. La fórmula preferida y más efectiva para atacar a la iglesia es la apostasía. Que de la boca de la serpiente salga lo que salió desde el principio, mentira, un río de mentiras que le dice Satanás o la serpiente o el serpiente a Eva cuando estaban en el jardín, en el Edén. Con que Dios os ha dicho que de ningún árbol del huerto podéis consumir. Mentira. Está predicando una falsa doctrina. Y después, ¿qué vuelve y le dice a la mujer? ¿Qué vuelve y le dice a Eva?
No van a morir, no van a morir. Lo que pasa es que Dios sabe que si comen del fruto, van a ser como Él, conociendo el bien y el mal. Es una mezcla de verdad y mentira, ¿se dan cuenta? Una mezcla de verdad y mentira. Eso es lo que la serpiente siempre ha hecho, desde el principio hasta el final. Aquí en el final, el río de mentiras que saldrá de la boca de la serpiente es incontenible. Y es lo que estamos viendo hoy en día en las iglesias, una apostasía como nunca antes, una herejía como nunca antes, gente que antes predicaba bien la palabra de Dios, iglesias históricas que considerábamos ortodoxas y ahora se han salido completamente de la verdad escritural, porque la serpiente ha llenado de ríos de mentiras esas iglesias. ¿Qué sucede en la iglesia presbiteriana de aquí, de los Estados Unidos? Los que apoyan a los LGTBI, todo eso. ¿Y la iglesia luterana de América? ¿Qué pasa con esa iglesia? ¿Y los episcopales? ¿Qué pasa con esa iglesia? Iglesias históricas, hermano. ¿Y los metodistas unidos? ¿Qué pasa con esa iglesia? Iglesias históricas, iglesias que durante mucho tiempo predicaron una sana doctrina. Pero ahora, lo que sale de la boca de estos pastores no es más que veneno. Ahora ellos son la serpiente y el río de mentiras inunda los púlpitos en el siglo XXI. La forma de destruir a la iglesia, el diablo se dio cuenta hace mucho tiempo, no era perseguirla. Nerón la persiguió, los comunistas la persiguieron, los chinos la persiguen y crece. No, Satanás sabe que debe infiltrarse en la iglesia, hacerse pasar por iglesia para engañar a la iglesia. Es la misma técnica, es la misma táctica. La apostasía, las falsas doctrinas, las herejías. Muchos que se dicen ser cristianos, pero realmente no lo son y están predicando desde su propia opinión satánica, contraria a la palabra de Dios. Algunos de las ciencias bíblicas que suenan como eruditos, pero están infiltrando herejías. Todos los judaizantes que mezclan las obras de la ley con la gracia de Jesucristo. Los de los movimientos de la prosperidad que enseñan un evangelio de avaricia, de ambición, de dinero, completamente contrario al verdadero evangelio, al único evangelio. Hay muchos que se hacen pasar por evangelios y muchos que se hacen pasar por evangélicos. Y son obra de Satanás, de la serpiente antigua, del dragón, del diablo. Es el río de mentiras con el cual él quiere destruir a la mujer, que es su pueblo. En el verso 16 dice la palabra, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Aleluya. Por más de que el diablo, de que Satanás intente llenarnos con un río de mentiras en las iglesias cristianas, Dios usa la naturaleza misma, lo que tenga que usar, para demostrar su verdad. Éxodo 15:12 es el canto de Moisés y dice, extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Hablando del triunfo que tuvo sobre Faraón y su ejército, dice Moisés que Dios permitió que la tierra los tragara. Podemos ir a la historia de Coré también, cuando la tierra se abre y los traga por completo por oponerse a la voluntad divina. Esa referencia de la tierra tragándose no es una referencia diferente al juicio de Dios en contra de los falsos maestros, en contra de los falsos profetas, en contra de aquellos que predican un falso evangelio para enriquecerse, para darle gusto y rienda suelta a sus placeres y deseos. Ellos serán consumidos por la tierra misma. El juicio de Dios vendrá sobre ellos, pero la iglesia no será derrotada. Yo no sé si usted estuviera en la iglesia, les diría, digan amén. No sé si usted alcanza a entender la maravillosa verdad que esto revela. Lo hermoso que es entender que Dios tiene el control de todas las cosas. Por eso el verso 17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue
a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Nuestros hermanos dispensacionalistas piensan que esos que guardan los mandamientos y siguen el testimonio del Señor Jesucristo son los judíos que se quedaron. Son los judíos que se quedaron, entonces que el diablo se cansa de hacerle guerra a la iglesia y que se va a hacerle guerra a ellos. Pero entran en una contradicción, porque ellos a su vez creen que la mujer es Israel. Y podrían decirnos a nosotros en cierta manera lo mismo. Si nosotros creemos que la mujer es todo el pueblo de Dios, tanto Israel como la iglesia, en un solo pueblo, entonces, ¿por qué se cansa de perseguir a la mujer, de hacer guerra contra la mujer, y se va a buscar al resto de su descendencia? ¿Quién es el resto de su descendencia? ¿Otros hijos de la mujer? Por eso los hermanos dispensacionalistas dicen, ¿sí ven? ¿Cuáles son los otros hijos de los judíos? Pues otros israelitas, pero que creen en Cristo. ¿Se dan cuenta? La mujer es Israel. Pero mis hermanos queridos, nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que simplemente es una referencia contextual a todos aquellos que permanecen en la fe. El diablo no puede destruir a la iglesia como institución. No puede. No va a poder jamás destruir a la iglesia como institución, a la iglesia como grupo. Entonces nos busca como individuos, a ver cuánto daño puede causarnos. Eso es lo que el texto simplemente quiere decir. Nos busca individualmente porque como grupo no puede. Esto nos lo ejemplifica muy bien la parábola de las 100 ovejas. ¿Por qué? Sí, porque dice que el pastor deja las 99 y se va a buscar a la oveja perdida. ¿Y por qué deja 99 ovejitas? ¿No pueden acaso esas 99 ovejitas ser atacadas por el lobo? No. ¿Por qué? Porque son 99. Están juntas. El lobo nunca ataca al rebaño completo. El lobo ataca a las que se apartan del rebaño. Y eso tiene que ver con la iglesia. Satanás no puede destruirnos mientras estemos juntos, mientras estemos todos del mismo lado, en medio de nuestras diferencias, no importa, pero juntos. Como institución, el diablo no nos puede destruir, pero hay unos que se apartan, hay algunos que se van por su propio lado, hay algunos que quedan solitarios. A esos el lobo atacará, a esos Satanás atacará. A eso se refiere el capítulo 12, verso 17. Por eso, usted debe entender la importancia de ser parte de una iglesia local, la importancia de asistir a una iglesia y de tener hermanos en Cristo con los cuales comparta, tenga vida eclesiástica. Mientras estemos juntos, nada podrá contra nosotros. Por eso el llamado a la unidad de la iglesia es tan enfático. Yo hoy desde Biblia Libre quiero hacer un llamado total a todas las iglesias cristianas, las verdaderas iglesias cristianas que en lo fundamental creemos lo mismo. Dejemos de dividirnos, que porque usted es calvinista y usted es arminiano, es respetable y podemos entrar en debate teológico, pero eso no lo hace a usted más o menos cristiano. No entremos en esos debates absurdos. Yo no pierdo el tiempo con esos debates hoy en día. Yo tengo mi postura y respeto a los que tienen otras posturas y puedo incluso considerar que tal vez ellos tengan la razón, porque yo no me las sé todas. Porque también hay personas que saben mucho dentro de otras posturas. Pero en lo fundamental debemos unirnos y estar unidos para resistir las acechanzas del diablo. Hermanos queridos, incluso en esto del Apocalipsis hay posturas distintas. Y mis hermanos dispensacionalistas todo esto lo interpretan diferente. Pero en el fondo, la enseñanza es la misma. Unámonos en lo fundamental. Jesucristo murió por nuestros pecados, dio su vida en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos, tuvo la victoria para nosotros.
y algún día regresará en el día de su ira para aplastar a sus enemigos y ponerlos por estrado de sus pies y reinar juntamente con nosotros por la eternidad. Eso es lo fundamental. Eso es lo que todos los cristianos hemos creído durante todas las épocas y todos los tiempos. Si nos unimos en eso y dejamos de pelear por nimiedades, por cosas terciarias y secundarias, y nos unimos a predicar lo primario, entonces estaremos haciendo realmente su obra. Y el enemigo no podrá atacarnos más. Se cansará. Irá por los que van por su lado, pero nosotros juntos somos más fuertes. ¿Quiere unirse usted a este propósito? Cierre sus ojos, por favor, incline su rostro en esta mañana. Amado Rey de Reyes y Señor de Señores, te doy toda la gloria, la honra y la alabanza solamente a ti. Eres el único digno de ser alabado, adorado, glorificado y exaltado. Mi vida, mi corazón, mis sueños, todo lo que soy, tengo y hago, está en tus manos y depende de ti. Eres el Rey del universo, el infinito, el absolutamente otro, el primero y el último, el alfa y la omega, el principio y el fin. Y te digo, Señor, que te doy muchas gracias. Gracias porque diste tu vida en la cruz. Gracias porque resucitaste de los muertos y estás allí a la diestra de Dios Padre. Y el enemigo fue arrojado de la presencia del Padre y ya no nos puede acusar de nada. Y nos has hecho más que vencedores y tenemos la victoria asegurada. Y ahora no tenemos temor alguno del diablo ni de la serpiente antigua. No tenemos temor de Satanás porque tú nos has dado la victoria y él tiene que huir. Por eso nosotros, Señor, nos sometemos a ti, a tu palabra y a las escrituras. Gracias te doy, Señor, por esa verdad y te suplico por la unidad de la iglesia, porque el enemigo seguirá atacándonos. La ira de Satanás aumentará cada día hasta que venga la gran tribulación. Y ahí, Señor, seremos probados. Y ahí, Señor, te pido que nos fortalezcas y podamos mantenernos y seguir hasta el final. Te lo suplico con todo mi corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya. Muchísimas gracias, mis amados hermanos. Gracias por haber estado con nosotros. Comparte este video por todas las redes sociales. Y recuerden este día al mediodía hora Colombia, el noticiero de Biblia Libre, las mejores y las peores noticias del mundo cristiano en la actualidad. Que Dios los bendiga. Tenemos video martes, viernes y domingo. Y recuerden nuestra página en internet, biblialibreinternacional.com. biblialibreinternacional.com. Dios los bendiga y gracias por haber estado con nosotros aquí en Biblia Libre Prédicas.